poquito más con la duda si lo había pasado o no. En este segundo examen sí me sentí un poquito más segura, la verdad. Y bueno, aquí están los porcentajes, ¿no? De totales. En el área 1, 24, en el área 2, 66 y en el área 3, 35. Y si se fijan, miren, o sea, son el 19.2% del examen es del área 1, más de la mitad, es el 52.8% es del área 2 y el 28% es el área 3, ¿no? Entonces, bueno, si se fijan, aquí en la suma solo dan 125 preguntas y dirán, ¿por qué no? Si dijiste que 130, bueno, es que 5 los menciona la guía como que los ponen como reactivos piloto. Es decir, esas 5 preguntas se supone que no valen en tu resultado para la prueba, pero Ceneval y la comisión meten esas 5 reactivos piloto como en tema de estadística para ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cosa es que no sabemos cuáles sean esas 5 pilotos, ¿no? Entonces, pues nosotros hay que intentar, pues contestar todas bien, ¿no? O sea, no nos dicen cuáles sean esas 5 pilotos, pero el total de las preguntas son 130. Bueno, aquí están algunos ejemplos de cómo vienen diseñadas las preguntas, ¿no? Que eran estas, las más complejas que les mencionaba yo, que eran una de relacionar y otro de elegir los elementos. Y bueno, aquí terminamos con esta parte que es la introducción y ya iniciaríamos ahora sí con lo que es el área 1, conocimientos básicos. No sé si hasta este punto ¿hay alguna duda? Por ahí, ¿no? Bueno, entonces seguimos, ¿no? Con el área 1. Digo, para los que ya tuvieron oportunidad de revisar su material, que ahí viene toda esta parte, pues uno con lo que vamos a empezar, pues obviamente en este tema, pues es la definición, ¿no? La definición de lavado de dinero, que como definición general tenemos que es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna actividad ilegal, ¿no? O de algunas de las actividades ilegales. Por así decir, es nuestra definición base y vamos a ver que pues una de las palabras con la que siempre debemos iniciar cuando hablamos de definición de lavado de dinero, pues es que es un proceso, ¿no? O sea, el lavado de dinero es un proceso. Vamos a ver más adelante las etapas, por qué es un proceso, ¿no? Porque son 3 etapas. Y en la parte de definición tenemos estas 4, que son las que nos podrían preguntar en el examen, que es la de la Convención de Viena, que es la primera convención donde se empieza a hablar de este delito. Después está la Convención de Palermo en el 2000, la del GAFI y la del Código Penal Federal aquí en México. Igual estos me ayudas a decirlas, Chile. Sí, claro que sí. Bueno, en 1988 es cuando se elabora la Convención de Viena. Esta definición la podrás identificar fácilmente, ya que hace referencia especialmente de que los recursos provienen del narcotráfico. En el 2000 es la Convención de Palermo. A diferencia de Viena, esta definición hace referencia a que los recursos provienen de la delincuencia organizada. El GAFI, la definición de GAFI es mucho más específica de los delitos determinantes. Además, se identifica porque usa las palabras delito criminal. Y la del Código Penal Federal se encuentra tipificado en el artículo 400 bis como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se identifica por utilizar múltiples verbos. Van a ver que durante el material que les voy a presentar van a venir palabras en negrito o palabras subrayadas. ¿Por qué? Porque estas palabras claves son las que les va a ayudar a ustedes no equivocarse en el examen, porque las preguntas nos las podían plantear de muchas formas, pero la palabra clave siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, te pueden plantear o te pueden poner pedazos de otras definiciones, te pueden tratar de confundir, pero la palabra clave hay que identificarla y esa sí la tenemos que tener muy bien ubicada, ¿no? Porque al principio se hablaba únicamente del narcotráfico, pues porque era lo que se veía en esos años, ¿no? O sea, que era
lavado de dinero lo veían muy relacionado a que era algo nada más del narcotráfico. Pero ya después empezaron a decir, no, oye, no nada más los narcotraficantes lavan dinero, sino que también los que hacen otro tipo de delitos, que si el fraude, que si la evasión fiscal, que si cualquier otro delito. Entonces ya o ya empezaban a ver que los mismos narcotraficantes pues a lo mejor ya era una delincuencia organizada donde también ellos hacían otra serie de delitos, ¿no? Entonces, bueno, aquí también ya el Gafi entonces ya lo hace como más específico de que cuando se habla del lavado de dinero siempre tiene que haber un delito precedente, o sea, tenemos que tener que se realizó un delito y que de ahí provienen los recursos y que entonces, pues entonces, ahora sí que sucede esto del lavado de dinero. Y bueno, el Código Penal Federal, pues son un montón de verbos, ¿no? Que aquí los vamos a ver, cómo están las definiciones completas. Y se fijan aquí, pues también subrayamos como a manera de comparativa qué es lo que cambia. Entonces se fijan aquí la de Viena, pues habla aquí, ¿no? Que delitos del narcotráfico, y se fijan aquí también en la de Palermo están que son productos del delito, origen ilícito, delito determinante, producto del delito. Y en la del Gafi, una de las palabras claves para saber que estamos hablando de la definición del Gafi es el delito criminal. O sea, el Gafi siempre lo maneja como delito criminal. Y bueno, creo que la del Código Penal Federal pues es la más fácil de identificar porque, bueno, pues trae un montón de verbos, ¿no? Adquieran, ajenen, administre, custodie, posee, pero al final de cuentas todas hablan de que es un proceso que pretende ocultar el origen del dinero y que va a tener una procedencia ilegal, ¿no? O sea, entonces, todas se parecen. Aquí, de hecho, también les pongo este icono porque sabemos que esto sí o sí va a venir una pregunta en el examen de este tema, ¿no? O sea, son cosas que hay que identificar bien para el examen. Y bueno, yo creo que de lo que podemos decir que en este primer tema es el coco de la mayoría, por así decir, en cuanto a los exámenes, tanto que yo hago como parte de la preparación, y creo que tiene que ver más porque pues el examen ahora pues no es únicamente teórico, sino que ya te ponen más bien ejemplos para que tú identifiques esta información, ¿no? Entonces, no nada más es decir, no, pues me voy a aprender que las etapas del lavado de dinero son colocación, estratificación e integración. Y la pregunta va a estar así de fácil. No. O sea, aquí en el examen nos van a poner casos reales de alguna tipología o casos que supongan actividades en las cuales están algunas de estas etapas y nos van a pedir que identifiquemos de cuál se trata. Entonces también aquí, de donde nos tenemos que agarrar siempre es de la palabra clave en estas etapas, porque puede tener escenarios diversos o te pueden plantear el ejemplo de muchas formas, pero la palabra clave va a tener que aparecer en cada una de estas etapas, ¿no? Por ejemplo, en la primera etapa, que es colocación, dice, el dinero ilegal ingresa al sistema financiero o a la economía formal. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que identificar en esta primera etapa que es la colocación? Pues bueno, una es que es cuando ingresa, ¿no? Que dice, ingresa al sistema financiero o a la economía formal, estamos hablando de o algún negocio, ¿no? Por ejemplo, los que tienen centros cambiarios, pues el que vayan y te lleven el dinero puede ser esta parte de la colocación. Pero ¿cuál es la palabra clave en esto? O sea, que esta colocación se va a hacer en efectivo. ¿Por qué? Porque proviene de un delito y pues el dinero que trae de alguna manera el criminal en este caso o la persona que esté actuando a nombre de ella, pues va a ser el dinero en el efectivo y, ojo, que provenga de un delito. O sea, si yo le digo, pues yo fui y compré algo deposité tanto dinero, aunque sea mucho dinero, en una cuenta, o cambié tanto, $10,000, ¿no? O sea, ya nada más porque la cantidad es grande, es una colocación. No, ¿por qué? Porque sí fue en efectivo, pero no proviene de un delito. O sea, yo puedo comprobar que es de
mi negocio, o que vendí esto, o lo que sea, ¿no? Entonces, las dos palabras claves en esta área de colocación es que siempre va a estar suponiendo que viene de una transacción en efectivo y que sugiere que proviene de una actividad ilícita, ¿no? De un delito que pasó antes, como lo dice aquí Ramón. Y, como dice, es posterior al delito. Y bueno, la segunda etapa, que es la de estratificación, dice que es la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante capas de transacciones financieras, cuyo fin es desdibujar la transacción original y ocultar el origen de los recursos. Entonces, vamos a ver que aquí la segunda etapa, pues se trata de sí ocultar o tratar de desdibujar de dónde provino ese dinero. Pero aquí la parte más importante es que esto se va a hacer mediante transacciones financieras, o sea, que si sacaste un préstamo, que si usaste un cheque, que si una transacción, o sea, algún producto financiero vas a utilizar para hacer la estratificación. Aquí ya no estamos hablando de el dinero en efectivo, ¿no? Y bueno, la última etapa, que es la integración, dice que es dar apariencia legítima a la riqueza ilícita mediante el regreso a la economía. Esta etapa a veces puede ser una de las que nos puede llegar a confundir más porque se puede parecer a la colocación, porque otra vez habla de reingresar a la economía, o sea, otra vez ya lo colocaste, ya lo desdibujaste, y ahora ya tienes que dar esta apariencia legítima, pero lo puedes hacer mediante otra vez reinvertir, ¿no? Por así decir, otra vez reingresas en la economía. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre integración y colocación? Que en integración ya se trata de la riqueza que de alguna manera se aparenta, ¿no? O sea, ya hay un resultado de algo que se hizo. Entonces, bueno, la siguiente va a ser este primer ejercicio que les comentaba al inicio. Que este ejercicio, ojos, este ejercicio los pongo y viene ahora sí que viene en la guía de que la comisión nos da para ponernos ejemplos de cómo vienen las preguntas. Y se me hace muy interesante, ¿no? Porque, pues ahora sí que básicamente así están las preguntas de este tema. Y bueno, dice, relaciona el ejemplo con qué etapa le corresponde. Ok, Pedro vendió su carro, el cual lo compró con dinero del narcotráfico. 2. Un servidor público depositó dinero a cuentas de sus familiares. 3. Carlos, con dinero de procedencia ilícita, compró diferentes inmuebles dentro del estado de Michoacán, realizando el pago con cheques emitidos por una empresa fachada. 4. El cártel de los Lacris compró un rescate por secuestro. El efectivo lo usaron para depositarlo a diversas cuentas. El inciso A es colocación, inciso B estratificación y el inciso C integración. Y bueno, así les va a aparecer el examen con estas opciones, ¿no? O sea, ¿cuál sería la respuesta correcta? O sea, si se fijan aquí, son casos específicos que no están vinculados unos con otros, pero que, pues 3 de ellos, porque vemos que son cuatro ejemplos y únicamente pues son 3 etapas, ¿no? Entonces, hay uno ahí que no sugiere ninguna de las etapas de lavado de dinero. Y hay las otras 3 que corresponden a uno. ¿Cuál aquí sería la respuesta correcta en este ejemplo? ¿Quién me la dice? Yo estoy descifrándolo. A ver, sí. De hecho, esta es una estrategia muy buena. Por ejemplo, al momento de descifrar, por ejemplo, a mí me gusta como que primero descartar. Si ya vi que son 4 y que nomás son 3 etapas, ¿cuál es la que, o sea, ahora sí que cuál es la que para nada es, ¿no? O sea, primero identificar esa y a lo mejor identificando esa, descartamos por ahí 2 opciones de las respuestas que sabemos que pues por lógica esa no va a ser, ¿no? Entonces ya nos quedamos con 2 para pues tardarnos menos tiempo y luego por ahí, ¿alguien ya identificó cuál es la que nada que ver con ninguna etapa? Es la 2, la de un servidor público, o sea, la que nada que ver, pues según yo, ¿no? Un servidor público deposita dinero a cuentas de sus familiares. O sea, pues eso que, ¿verdad? O sea, no dice que se
legal, no dice que está haciendo... ¿De dónde proviene? De dónde proviene, ni está haciendo ningún tipo de estratificación, ni de integración, ni de nada. Entonces, bueno, si descartamos la 2, pues ya sabemos que la 3 y la 4 pues no son, ¿no? Porque pues está ahí la 2 como una opción. Entonces, nos quedamos en que es la 1 o la 2 la que podría ser la respuesta correcta. Aquí, ¿cuál piensan que es? No, y ahí está ya más fácil porque de la 1 y la 2, la 4 es inciso A, es un hecho que la... Ajá, yo agarré la 2, la opción 2. 1 es la B, la 3 es la C, ay Dios, sí, y la 4 es la A. Miriam dice que la 1. Ok, a ver, los demás, ¿qué dicen? Eligia, creo que también dijo que la... Elige a la 1, sí. La 1. Ahí les va. La correcta es la 1, la correcta es la 1 y vamos a ver por qué, ¿no? Que es la parte más importante. Ya sabemos que la 4 es la de colocación, dice que pues ahí está, ¿no? El rescate se cobra en efectivo y lo deposita a unas cuentas. Entonces, pues cumple con las 3 situaciones que vamos a ver en la colocación. Que fue el dinero en efectivo, que lo depositan en diferentes cuentas, quiere decir que ingresa al sistema financiero y pues es un cobro de un rescate, de un secuestro, entonces pues sabemos que proviene de una actividad ilícita, ¿no? Entonces la 4 es la colocación. Luego viene que la 3, que es la B, que es estratificación, es la 3. Y dice, Carlos con dinero de procedencia ilícita compró diferentes inmuebles dentro del estado de Michoacán, realizando el pago con cheques emitidos por una empresa fachada. Entonces, bueno, aquí, al momento de que hablamos de una empresa fachada, estamos hablando de ocultar ahora sí que de dónde proviene el dinero, porque es una empresa fachada. Entonces, es una de las características de la estratificación, ¿no? Y luego el pago con cheques nos habla de una transacción o de utilizar algún producto financiero. Entonces, ahí es otra clave para saber que la 3 es la estratificación. Y bueno, también lo podemos hacer por deducción, porque pues la 1, que es la C, que es integración, pues es la parte en la que dice que se compró un carro, o sea, vendió el carro, o sea, quiere decir que ya dio apariencia de esa riqueza porque se había comprado el carro, lo vende y entonces recupera el dinero, ¿no? O sea, es la parte en la que tú ya terminaste toda la operación, porque no nos dice qué hizo para comprar el carro, si lo compró en efectivo, si fue, o sea, no nos da esos datos porque entonces pudiéramos hablar de otra etapa. O sea, ya nos dice la última, ¿no? De cuando ya lo vende y que obviamente era producto del narcotráfico, pero ahí ya recuperó el dinero, ¿no? O sea, la parte del lavado de dinero, de la colocación y de la estratificación, pues tuvo que ver con cómo compró el carro, cómo lo pagó, toda esa parte. Pero al momento de que él ya tenía el carro y ese carro era producto de este delito, estamos hablando de que ya era una integración, ¿no? O sea, ese sería pues ahí los datos que hay que observar para precisamente no caer en la trampa de la pregunta, porque la 2 decía que la 1 era la B, entonces la B era estratificación, y se fija pues aquí en la 1, en la parte de vendió el carro, no menciona nada de transacciones, o sea, no habla nada de lo que es la estratificación, no dice cómo utilizaste ningún sistema, o sea, ningún producto financiero o ninguna transacción dentro del sistema financiero, o sea, pues dice que lo vendió, pero pues no dice cómo es que lo vendió, ¿no? Entonces, es por eso que la 2, pues no podría ser, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer ejercicio. Y otra que ojo, esta pregunta venía tal cual así en el examen que yo hice, ¿no? Por ahí uno de los ejercicios que yo me agarré cuando regresé del examen, la verdad es que tengo de esas memorias que
que sí me acuerdo mucho de las preguntas, incluso estuve ahí como analizándolas ese día que hice el examen, y me tocó ver a varios compañeros que también habían hecho el examen ese día, y estuvimos ahí platicando de preguntas de, oye, esta se me hizo difícil, ¿tú qué le pusiste? Entonces, ahí de una de las preguntas que recuerdo que venía era esta que hablaba de que identificaras cuál era la que hablaba únicamente de una etapa, ¿no? O sea, nos van a hacer esto es como de rigor, o sea, nos van a hacer una pregunta tanto como que en general identifiques las tres, o nos pueden hacer también preguntas aisladas que identifiques nada más una. Entonces, ahí te pueden también confundir, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio 2, ¿me ayudas, Chile? Sí, dice, identifique el ejemplo que mejor describa a la integración como etapa de lavado de dinero. 1. Una empresa de servicios de limpieza transfiere mensualmente dinero a un amigo cuya residencia se encuentra en Argentina. 2. El dueño de una empresa de bienes raíces vendió una casa de valor muy alto a otra persona que la pagó en una sola exhibición. 3. Una empresa de servicios de limpieza realizó 2 transferencias internacionales derivados de abstenerse de insumos en diferentes países. Y 4, una empleada de una compañía de seguros en México transfiere mensualmente dinero a un amigo cuya residencia se encuentra en Colombia. Aquí, ¿cuál creen ustedes que hable de la integración? Específicamente la integración, la 1, la 2 o la 1, la 2, 3 o la 4. Ramón dice que la 2. ¿Ok? Fer también dice que la 2. Pues sí, o sea, la respuesta correcta es la 2. O sea, ¿por qué? Pues ahora sí que ya utilizando a lo mejor las palabras claves o el ejemplo anterior, pues ya nos sirve a lo mejor identificar más fácil la respuesta correcta de esta, ¿no? O sea, aquí ya habla de que vendió la casa y que era muy costosa y que se la pagó pues en una sola exhibición, ¿no? O sea, como que da así, ya se uso y goce de los recursos, así es. Así es. Entonces, bueno, ¿se fijan? Los ejemplos pueden variar, ahora sí que el examen que les vaya a tocar, pero vamos a ver que si nos amarramos o nos agarramos de las palabras clave de cada cosa, va a ser mucho más fácil que podamos hacer estas deducciones. Bueno, el siguiente tema es el financiamiento al terrorismo, que también, como definición general está así. Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Es el financiamiento de actos terroristas y organizaciones terroristas. Ojo aquí con algo, porque, por ejemplo, aquí, esta es la que le puse el botoncito de que va a venir una pregunta en el examen, obviamente, de este tema. Es que aquí las preguntas en el examen las basan un poquito más en lo que dice nuestro artículo 139, el cuáter del Código Penal Federal, que aquí ya es como lo tenemos nosotros tipificado en México, ¿no? Pero, ojo con eso, o sea, si ustedes ven el Código Penal, va a ver que desde el 39 te empieza a hablar primero como de terrorismo y luego de actos terroristas y luego de gente que pueda participar o cómo puedes utilizar a otras personas en los delitos y demás. Pero aquí el tema que nosotros vamos a ver para el examen va a ser el de financiamiento al terrorismo. Entonces, aquí nos pueden confundir con los otros artículos que se parecen, o sea, utilizan de alguna manera palabras muy parecidas, pero aquí nosotros nos tenemos que, ahora sí que otra vez, anclar a la palabra clave que hable de financiar o de apoyar las actividades de individuos o de organizaciones terroristas. O sea, si vemos que la pregunta nos lleva por otro lado, que hable únicamente de un acto terrorista o de terroristas en sí, nos están tratando de confundir, ¿no? O sea, siempre la lógica del tema va a ir hacia el financiamiento del terrorismo, no del delito del terrorismo en sí, ¿no? Entonces, ahí ese sería
la palabra clave, ¿no? Y bueno, también otra de las preguntas obligadas son las penas aplicables, o sea, eso siempre vienen también, y vienen estas, o sea, y vienen las dos, ¿no? O sea, viene tanto como la de financiamiento del terrorismo o de la de lavado de dinero, y viene esta que es la básica, porque digo, en el material completo, pues vemos a veces cuáles son las otras, ahora sí que las otras penas que pueden variar ya si se involucra a personas que sean de algún sujeto obligado, que si son del gobierno, que si se utilizan menores de edad o algo así, o sea, ya ahí va variando, ¿no? Pero la que sí nos tenemos que aprender de cajón es la pena básica de cada delito, que es para el lavado de dinero de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa, y para el financiamiento al terrorismo de 15 a 40 años de prisión y de 400 a 1,200 días de multa, ¿no? Y bueno, así como comentamos que hay información en este material que tenemos que comprender, ¿no? Como son la parte de las etapas del lavado de dinero, hay también información que nos tenemos que, aprender literal, ¿no? Machetear, como dicen. Entonces, esta entra en las de machetearse, ¿no? O sea, aquí hay que sabernos bien las cifras, tanto como de años y de los días de multa. Y bueno, aquí también un poquito como comprensión, porque nos podrían poner ahí un ejemplo, pues serían las diferencias, ¿no? O sea, ¿qué diferencias hay entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo? Bueno, en el lavado de dinero, los fondos provienen de actividades ilegales, ejemplo, tráfico de drogas, fraude, etc. El propósito es ocultar el origen de los fondos. Los fondos los tienen que hacer parecer lícitos. Se utilizan en fines lícitos para guardar las apariencias y le da la oportunidad de incrementar su riqueza. Y en la parte del financiamiento al terrorismo, los fondos pueden ser lícitos o ilícitos. Se pretende ocultar el propósito para el cual son utilizados los fondos. Los fondos son utilizados para gastos de operación, alimentos o para actos terroristas como tal, y el objetivo no es generar beneficios, sino conseguir recursos para financiar sus actividades. Bueno, y aquí la mayor trampa que le ponen precisamente a estas definiciones, precisamente fue en la que se equivocó Chely, porque a veces leemos muy rápido y nos vamos, ¿no? En que si decía ilícito o lícito, entonces vamos como que tan rápido leyendo o ya lo hemos visto o no tenemos el cuidado de hacer una lectura precisa. Entonces nos podemos ir, ¿no? O sea, que te estén hablando de lavado de dinero y te ponen la palabra lícita, ¿no? Como una de las opciones, y a lo mejor es la única palabra que le cambian, ¿eh? O sea, sí, la de lícita o la de ilícita, y ya no lees muy bien las otras y te vas con la primera opción que leíste así como a la rápida, y pues ahí puede ser el error, ¿no? El no haber leído bien la pregunta. Entonces hay que tener ojo con esto. O sea, siempre que hablamos de lavado de dinero, son de actividades ilícitas, y cuando hablamos de financiamiento del terrorismo, pues puede ser ilícitas o lícitas, ¿no? O sea, y aquí pues solamente cambia el propósito, ¿no? O sea, el lavar dinero pues proviene de una actividad ilícita y obviamente el propósito pues es generar esta riqueza y ocultar de dónde proviene, y en el terrorismo no, o sea, en el financiamiento del terrorismo pues no importa de dónde provenga, sino hacia dónde se va a emplear ese recurso, ¿no? O sea, la actividad ilícita, que sería el destino precisamente, es el que tiene que evaluarse, por así decirlo, ¿no? Hablando ya del compliance. O sea, nosotros cuando estamos hablando de tratar de detectar el financiamiento del terrorismo, pues tendríamos que ver cuál sería el destino del recurso. Y bueno, el siguiente tema, esto aquí con eso cerramos el primer tema del área 1, ¿no? Que viene siendo la parte de definiciones, la parte de penas, o sea, todos los conceptos básicos, tanto como del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, que era el primer examen que ya estaba disponible desde el fin de semana pasado para que ustedes lo pudieran hacer. Y el tema que correspondió esta semana fue el de organismos internacionales y nacionales. Y este es el examen que a partir de hoy en la tardecita va a estar ya abierto,
en su plataforma para que lo puedan contestar. Pues ahora sí que cuando ustedes se den una chancita de aquí al lunes, todo el lunes también va a estar abierto para que hagan el examen 2, ¿no? Que podríamos decir que sea el examen 2. Y yo les voy a volver a abrir el 1 porque hubo varios que no alcanzaron a hacer el 1 o a lo mejor por ahí hoy alguien me comentaba, a Claudia me dijo, oye, como que te equivocaste en el calendario y decía la otra fecha. No, o sea, el calendario que les pasé estaba correcto, más bien a lo mejor por la fecha en la que puse el Zoom, ¿no? Que el Zoom siempre lo ponemos al final de cuando ya ustedes tuvieron el material para revisarlo, leerlos ustedes solos, y que más que que yo les esté leyendo otra vez nada más el contenido de lo que ya les pasé en el resumen, pues aquí más bien analicemos cuáles serían las palabras claves, cuáles serían lo que tienen ustedes que poner más atención en los temas, poner algunos ejemplos de estos de cómo vienen las preguntas y pues hacer esta retroalimentación, ¿no? Con esto concluimos siempre así en cada tema un Zoom y entonces pues ya pues ustedes pueden hacer el examen. Así es como más o menos funciona el curso, ¿no? O sea, hay que como que de alguna manera ya tener el material que ustedes ya lo leyeron previamente. Y bueno, aquí en el tema 2, que es organismos internacionales y nacionales, pues iniciamos primero con los internacionales, que ojo, aquí en este examen pasado, pues la verdad es que se clavaron mucho en casi todo era Gafi, o sea, por eso en el material extra que les puse ahí en su plataforma, en algo que independientemente del resumen, teníamos que, en algo que en el resumen teníamos que ver, y que aparte yo les recomiendo leerlo completo, que es el documento original, es este documento de donde viene todo lo del Gafi, ¿no? De cómo está. Alguien aquí como que se salió y quiere entrar. Ok. Toda la parte del Gafi, cómo está conformado, todos los estatutos, ¿no? Del Gafi, porque de ahí la verdad es que la mayoría de preguntas eran del Gafi, o sea, nada más hubo una pregunta o dos de otros organismos, pero casi todo está centralizado en Gafi y obviamente en las famosas y por así decir, temidas 40 recomendaciones, ¿no? Entonces, sabemos que el documento de las 40 recomendaciones es muy amplio porque aparte de que nos habla detalladamente de las 40 recomendaciones, pues habla de todas las notas interpretativas de las recomendaciones que tienen. Y creo que por ahí, ¿no? De acuerdo a mi análisis, pudo haber estado pues esta tendencia que les comenté al principio de personas que no pasaron el área 1, porque algo que me llamó la atención es que por ejemplo, aquí tengo anotadas, bueno, ahí se los puse también ahorita en la siguiente plantilla, cuáles fueron las recomendaciones que preguntaron exactamente en el examen pasado. Y me llamó la atención que nada más 2 preguntas fueron de recomendaciones básicas, por así decir, y todas las demás, la pregunta era de la nota interpretativa, no de la recomendación. Entonces, creo que ahí pudo haber sido un poquito más complejo porque pues casi siempre uno se trata de aprender las 40 recomendaciones y la nota interpretativa no la leemos o no sabemos cuál es la diferencia, si al final el tema es el mismo o cuál sería la estrategia que pudiéramos emplear para identificar si me están hablando de la recomendación en sí o si me están hablando de la nota interpretativa, ¿no? Que obviamente, pues, en primera, pues sí, darle una leída a todo, ¿no? O sea, ya sé que es mucha información, pero sí, pues sí es un documento que ni modo, ¿no? Hay que leerlo completo, el de las 40 recomendaciones. Y bueno, aquí en este mapita, pues podemos ver más o menos dónde están ubicados, ¿no? Estos organismos internacionales que son de los que nos hablan. Gafi, bueno, que está aquí en París, Francia. Basilea, que está en Suiza. Grupo Egmont, que está en Bélgica, en Bruselas. Grupo Worldberg, que también está en Suiza. Y bueno, lo que tiene que ver con la ONU, que está en Nueva York, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que están en Washington, ¿no? O sea, estos son los organismos que vamos a estar viendo.
Y bueno, comenzamos con la ONU, ¿no? Que creo que este organismo es el más famoso o el que de alguna manera pues ya lo conocemos todos desde la primaria, ¿no? Que nos hablaban de él. Pero ojo con esto, o sea, pues aquí en la parte de la ONU nos van a preguntar específicamente la parte que tiene que ver con lavado de dinero y que tiene que ver más bien con la parte esta de decomiso de los países o explícitamente de las resoluciones, ¿no? Entonces, bueno, como resumen de este organismo, vamos a ver de cada uno, vamos a ver cuál es su objeto y sus funciones, cuáles son sus integrantes, cuál es su estructura y los documentos importantes que tiene ese organismo. Entonces, la ONU, como funciones, objetivo y funciones, se fundó el 24 de octubre de 1945 por 51 países. Su función es mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y solucionar problemas internacionales. Instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas a toda controversia que pueda crear fricción internacional. Sus integrantes son 193 países que son miembros y el Vaticano, que funge como observador. Su estructura es el Consejo de Seguridad, que tiene varios órganos. El que vamos a ver, digo, la estructura de la ONU es muy grande, pero en el que nosotros nos vamos a fijar, por así decir, es el que tiene que ver con el Consejo de Seguridad, que precisamente es el que hace estas resoluciones. Y sus documentos, que una de las resoluciones es la 1267, que fue la que se creó en 1999, que habla de los talibanes y congelamiento de fondos, y la resolución 1373 del 2001, que habla de prevenir ataques terroristas y financiación. Así es. Entonces, bueno, ¿qué nos van a preguntar de la ONU? Aquí viene el icono de que va a venir en el examen una pregunta, pues de las resoluciones, ¿no? Estas hay que aprendérnoslas así como están, tanto como la numeración esta del 1267, el año y de lo que habla, porque entre estos tres datos les pueden hacer ahí combinaciones entre números, voltearles números, o incluso en este examen, la verdad, no lo vi tan complejo esa pregunta, o sea, sí venía la pregunta y no se metieron ahora en voltearte los numeritos ni el año, sino a qué se trataba cada una, cuál hablaba de los talibanes y cuál hablaba de ataques terroristas. Entonces, aquí yo como dato, esto a mí siempre me ha servido para usar la lógica e identificarlas. Esto sucede en 2 años que vemos que en medio de esos años hubo un evento, pues ahora sí que mundialmente conocido, que fue lo de las Torres Gemelas, y que precisamente en el 99 sacan esta resolución que obviamente de alguna forma fue un ataque muy directo hacia los talibanes y hacia el congelamiento de los fondos. Y pues obviamente en respuesta a todo esto que surgió derivado de esta resolución y que los países pues básicamente bloquearon a los talibanes en muchas formas, ¿no? Desde en la parte económica, financiera y demás, pues viene este ataque a Estados Unidos de las Torres Gemelas y posteriormente pues salen esta resolución en donde esta resolución pues ya habla de prevenir precisamente los ataques terroristas y su financiación, ¿no? Entonces, creo que ese evento del 11 de septiembre nos puede dar ahí la pauta para saber cuál fue primero, ¿no? Y decir, no, pues estamos hablando que es del 99 y del 2001, primeros talibanes y después es prevenir ataques terroristas, ¿no? O sea, a mí me sirve mucho como utilizar como referencia para utilizar la lógica, ¿no? Cuando estamos ahí viendo en el examen y no tenemos ahí a lo mejor la memoria fotográfica de aprendérnosla, pues utilizar alguna herramienta que nos pueda referenciar ahí a descartar bien la pregunta. El siguiente organismo es el Comité de Basilea. Y en objeto y funciones se estableció en 1974, es el principal organismo normativo internacional para la regulación prudencial de los bancos, es un foro de cooperación en materia de supervisión, establece y promueve normas, directrices y buenas prácticas, y en la parte de integrantes lo integran autoridades bancarias de 28 países,
Su estructura es el comité, grupo de gobernantes y de trabajo, presidente y secretaría. En documentos tenemos la Declaración de Principios de Basilea de 1988, Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz del 2012 y la adecuada gestión de los riesgos con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, que eso lo vemos en el área 3. Así es. Bueno, aquí cuáles son las palabras claves para saber que nos están hablando de Basilea. Creo que Basilea es el principal redacción que se utiliza, digo, incluso yo que formulo ahí los exámenes, que se puede utilizar para meter las respuestas trampa, ¿no? Como yo las llamo. ¿Por qué? Porque hay varias palabras que se utilizan también en otros organismos, ¿no? Que se parecen, como del Gafi, como Wolfsberg, pero aquí, ¿cómo podemos identificar que estamos hablando de Basilea? Bueno, en Basilea puede decir que hablan de principios, pueden decir que hablan de estándares, pueden decir que hablan de los bancos, pueden hablar de materia de supervisión, pero, ¿qué es lo que vamos a ver? Dice que habla, es un marco normativo para la regulación prudencial de los bancos, o sea, esta parte de prudencial siempre la vamos a ver cuando habla de Basilea y en materia de supervisión. O sea, esto, acuérdense que Basilea tiene que ver con la supervisión de los bancos en esta materia prudencial, pero a nivel país, ¿no? A diferencia de Wolfsberg, ahorita lo vamos Mariana, a ver. Otra vez, entonces. Basilea, estándares bancos y... Sí, es regulación prudencial, o sea, aquí habla de estándares, pero para la regulación prudencial y en materia de supervisión bancaria. Sí, o sea, aquí tienes que identificar que los estándares que saca Basilea es para una regulación prudencial de los bancos y para cómo se tiene que llevar a cabo la supervisión. Y otra de las cosas que también utilizan mucho esta palabra son las directrices, buenas prácticas. O sea, básicamente lo que pongo aquí, pues es un resumen de palabras claves, ¿no? Pero tú te tienes que quedar con esto, o sea, regulación prudencial y en materia de supervisión. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, ya no van a venir en esta parte de documentos, digo, para los que van ahí por su recertificación. Cuando nosotros hicimos el examen en el 2016, teníamos que aprendernos también aparte de las 40 recomendaciones de Gafi, teníamos que aprendernos los 29 principios de Basilea, ¿no? Este segundo documento que aparece aquí. Y pues ya no va a venir, ¿no? O sea, ahorita ya nada más hay que aprendernos las 40 recomendaciones. Aquí lo único que nos van a preguntar de Basilea va a ser cuál es su objetivo, cuáles son sus funciones, ¿no? Entonces, aquí en el examen, recuerdo muy bien que esa pregunta se las voy a poner en el examen que van a hacer este fin de semana, tal cual como venía. Te ponen las funciones es como un cuadrito, ¿no? Te ponen las funciones en una parte, los organismos en otra, y hay que referenciar cuál es cuál. Entonces, aquí a veces la de Basilea es como a veces la más compleja de identificar, porque se parece un poquito a la de Gafi, porque se parece un poquito a la de Wolfsberg. Entonces, hay que identificar muy bien cuando se habla de Basilea. Bueno, la siguiente es la de Grupo Egmont. Ok, su objeto y funciones se estableció en 1995 en el Palacio de Egmont, en Bruselas. Agrupa las unidades de inteligencia financiera, las WIF. Su objeto es proporcionar un foro para las dependencias de todo el mundo y mejorar la cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, intercambio de información, capacitación y compartir experiencias. Integrantes son las WIF reconocidas por los jefes de WIF y observadores. Su estructura, jefes de WIF, presidencia, comité, secretaría, grupos de trabajo y grupos regionales. En sus documentos tenemos la declaración de objetivos del Grupo Egmont de La Haya en el 2001, Carta del Grupo Egmont 2013, principios de intercambio de información y la guía operacional para las WIF.
Bueno, aquí creo que es más fácil identificar a Grupo Egmont, o sea, sabemos que es el que organiza todas las WIF. Y bueno, aquí como palabras claves, pues siempre va a haber una, que su razón de ser es para una cooperación entre todas las WIF de todos los países. Y uno de sus objetivos, de sus funciones principales es el intercambio de información en las tipologías y la capacitación, ¿no? O sea, el compartir las experiencias. ¿Por qué? Porque de repente en las noticias o demás podemos escuchar, oye, que el de la WIF de España vino a México y ahorita está aquí y hicieron tantas cosas. O el de México, por ejemplo, puede ir a otro país y estar haciendo como alguna investigación de a lo mejor una tipología que ya sucedió en otros lados, pues te puede servir pues para saber, ¿no? Cómo es que se está moviendo el crimen a nivel global en estos aspectos. Y pues bueno, esto de alguna manera, el intercambio de esta información y demás, pues es la razón de ser, ¿no? De Grupo Egmont. Aquí, ¿cuál podría ser la trampa si nos hicieran alguna pregunta de Grupo Egmont? Confundir las funciones generales del grupo a nivel internacional con las funciones específicas de la WIF. Aquí sabemos que la WIF, todos los países, de acuerdo a la recomendación 29 y la nota interpretativa de la recomendación 29, dice que todos los países deben tener una unidad de inteligencia financiera, que es Centro Nacional para la Recepción y Análisis de las Operaciones Sospechosas y otra información relevante al lavado de dinero, delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo, para la diseminación de los resultados de dicho análisis. Y bueno, sabemos que hay varios tipos de WIF, puede haber administrativa, policial, judicial o híbrido, ¿no? Entonces, ahí nos pudieran confundir si hablamos de la WIF es que es el centro nacional, o sea, la WIF ya es algo nacional, que es a donde llegan todos los reportes que nosotros mandamos, ¿no? Y cuando hablamos de Grupo Egmont, pues es organismo internacional que comparte la información y que comparte experiencias. Entonces, ahí ojo con esos dos conceptos. Y el que sigue es el Grupo Wolfsberg, que bueno, su objetivo y funciones, ¿sí? Objeto y funciones se reunió en el año 2000 en el castillo de Wolfsberg en Suiza. Elabora directrices de antilavado de dinero para la banca privada relacionadas con políticas de conoce a tu cliente. Marco de referencia para gestión de riesgos de crímenes financieros, principalmente de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y protege la reputación de los bancos. Integrantes son 13 bancos globales. Su estructura no goza de una carta estatutaria. Cada banco provee a sus empleados para atender las reuniones. Y en sus documentos tenemos la Declaración de Principios del 2012 y Principios Antiblanqueo de Wolfsberg, Banca Privada. Aquí, pues bueno, ¿qué diferencia tiene? Digo que es de los que más nos podemos confundir, Basilea con Wolfsberg, ¿no? Si ambos hablan como que en una parte de los bancos, Wolfsberg es la parte esta de bancos privados, o sea, ahí vemos los integrantes, ¿no? Que el Citibank, que está Santander, HSBC, o sea, los bancos más importantes de los países hicieron este grupo Wolfsberg. ¿Por qué? Porque obviamente aquí ya lo bajan más a la parte de las políticas de conoce a tu cliente, las políticas en las que ellos se cuidan, por así decir, porque pues hubo varios casos o empezó a haber varios casos en los que obviamente se habían involucrados y los utilizaban o había crimen financiero o fraudes financieros virtuales y demás que ha habido. Entonces pues obviamente este grupo lo que intenta es reducir ese tipo de crímenes financieros y proteger esta reputación de los bancos, ¿no? Entonces, aquí te va a hablar más del nivel financiero, pero a nivel banco privado. Entonces, esa sería como la referencia principal cuando hablamos de Wolfsberg. Y ojo, también aquí la palabra clave sería relacionados con políticas de conoce a tu cliente, ¿no? O sea, esta parte es muy específica y muy característica de Wolfsberg.
Otra que también es una pregunta que siempre viene en el examen y que ha sido muy compleja a veces deducirla porque cuando hablamos del Fondo Monetario y el Banco Mundial, pues en realidad es que son varios temas, ¿no? O sea, primero identificar quién son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Dice que el Fondo Monetario evita la crisis del sistema económico preponderantemente y ofrece préstamos a los países con problemas en la balanza de pagos. Los esfuerzos del del Fondo Monetario Internacional en este ámbito ha ayudado a definir las políticas de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo nacionales e internacionales y la cooperación monetaria internacional y el crecimiento del equilibrio del comercio internacional y la balanza de pagos. Y el Banco Mundial, digo, se parecen mucho lo que los hacen porque casi siempre vienen así, ¿no? Como en paquete, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y el Banco Mundial dice que complementa las normas de Basilea, ofreciendo orientación adicional para su aplicación. Tiene la iniciativa para la recuperación de activos robados y su unidad de inteligencia de los mercados financieros prestan asesoramiento estratégico y préstamos por tema de lucha de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aquí como punto dice, ayuda a los países menos desarrollados mediante el fomento de los recursos y elementos de producción. Y elementos de producción. Es que aquí hay una flechita que aparece y no me deja ver. Pero bueno, ¿qué es lo que nos van a preguntar en el examen de estos dos? ¿Y por qué? O sea, ¿dónde viene esa pregunta? O sea, no nos van a preguntar, todo el tiempo hemos pensado que la pregunta del examen va a ser o sea, ¿qué hace el Fondo Monetario y qué hace el Banco Mundial? ¿No? Que si el Banco Mundial se dedica a erradicar la pobreza extrema, que si el Fondo Monetario es más bien el que le va a dar estos préstamos a los países. Ok, está bien como cultura general, pero la pregunta realmente del examen está aquí, ¿no? Y la verdad es que esta pregunta me dediqué y me concentré mucho en buscarla, porque incluso en muchos materiales, en cursos que he estado y demás, nunca la mencionan. ¿Y por qué no la mencionan? Porque, bueno, la relación en la que te hacen la pregunta es la relación que tienen estos dos con el PLD o con el GAFI. Entonces, en el mandato del GAFI, que por eso se los mandé, y la recomendación es que lean todo el mandato del GAFI, porque realmente vienen muchas preguntas de ahí, es que el Fondo Monetario y el Banco Mundial son observadores, ¿no? De GAFI. Y entonces vienen estas tres funciones en específico que hace el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y tal cual, así venía la pregunta en el examen que a mí me tocó hacer, y así siempre ha venido, y nunca nos habíamos metido porque es algo que, a diferencia de los otros organismos en el temario, si nosotros vemos el temario, no viene el tema de Fondo Monetario y Banco Mundial, viene nada más el tema de los otros organismos. ¿Pero por qué nos preguntan de estos dos? Porque esta información viene dentro del mandato del GAFI. Entonces, lo encontré, en el curso pasado les dije, esta va a ser la pregunta, y así vino la pregunta. O sea, fue algo muy, muy, muy curioso que digo, fue una de las que cuando salió la pregunta dije, sí, venía como yo sabía que iba a venir, y ya fue muy fácil contestarla, ¿no? Entonces, ¿me ayudas a leer esto? Sí. Fondo Monetario y Banco Mundial. En cumplimiento de sus respectivos mandatos de promover la estabilidad y el desarrollo financiero y económico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial juegan un papel especial en el desarrollo, promoción y difusión de las medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, en particular el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Inciso A. Contribuyen al desarrollo de los estándares del GAFI, sus guías y otras políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. B. Ayudan a promover la efectiva implementación de las recomendaciones del GAFI a través de evaluaciones a los países llevadas a cabo en el contexto del programa de evaluación del sector financiero, utilizando la metodología de evaluación acordada, y promueven la publicación de informes detallados de evaluación.
y proporcionan asistencia técnica y fomentan la capacidad para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas. Entonces, ¿cómo venía esta pregunta? O sea, decía que la pregunta exactamente estaba como dice aquí lo negrito, dice, de acuerdo al papel que juega, ¿no? En la parte de las medidas con el Gafi, ¿cuál papel, o sea, qué es lo que hacen estos dos, ¿no? Entonces, las respuestas eran estos tres incisos: apoya los desarrollos de los estándares, a promover la efectiva implementación de las recomendaciones y a proporcionar asistencia técnica. Y pues ahí te revolvían otras opciones que eran en específico del Gafi, ¿no? Entonces, ojo, entonces estas tres hay que aprendérnoslas así, como la relación del Fondo Monetario y el Banco Mundial con Gafi, ¿no? O sea, esas son el papel que juega estos dos con el Gafi. Y bueno, aquí viene un ejercicio de también, ¿no? Una pregunta que venía en el examen. A ver si aquí para que participen. Dice, su objetivo es elaborar estándares para la industria de servicios financieros y los productos relacionados con los mismos para la política de conozca a su cliente, antilavado y financiamiento al terrorismo. ¿De quién es? ¿Es la ONU? ¿Es Grupo Wolfsberg? ¿Egmont o Gafi? La 2. Ok. ¿Por qué Grupo Wolfsberg? Pues ya dijimos, ¿no? También dice estándares, porque, ojo, siempre decimos, la palabra clave de Gafi, estándares, pero bueno, aquí también habla de estándares, pero ¿de quién? De la industria de servicios financieros. Entonces es una forma diferente de decirle a la banca privada, ¿no? Y los productos que tienen que ver con políticas de conozca a su cliente, ahí viene la otra palabra clave para decir, ahí está, ¿no? Es Wolfsberg. Entonces, les digo, esta pregunta así tal cual venía en mi examen que hice en junio. Y bueno, de las preguntas que me acordé, pues las puse así como ejercicio para también analizarlas aquí en el material. Así es, Ramón, habla de los servicios financieros y de conozca a tu cliente. Va, muy bien. Y bueno, por último tenemos al Gafi, ¿no? Que les digo, va a estar centrada la mayoría de preguntas en estos reactivos. Y pues bueno, pues es el mero mero, ¿no? Por así decir, el Gafi es el organismo internacional pues más reconocido que se dedica a estos estándares internacionales. Ok, su objeto y funciones. Se creó en el año de 1989 durante la cumbre de los G7. Su objetivo es fijar estándares internacionales y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y otras amenazas, apoyar la evaluación de riesgos y amenazas nacionales, regionales y globales. Evaluaciones mutuas para determinar el grado de cumplimiento, identifica jurisdicciones no cooperantes o con deficiencias estratégicas, responder en la medida en que sea necesario a nuevas amenazas significativas contra la integridad del sistema financiero y preparar guías. Sus integrantes son 35 países miembros y 2 organizaciones regionales. Su estructura es el pleno, presidente, vicepresidente, grupo directivo, secretaría y grupos de trabajo. Y sus documentos pues son las 40 recomendaciones y la guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario. Que aquí, bueno, en el Gafi vamos a ver los dos documentos muy a fondo, ¿no? En los 40 recomendaciones, pues va a venir en el área 1, y la guía del EBR para el sector bancario es uno de los que vemos en el área 3 también, ¿no? Junto con el de Basilea. Bueno, aquí van a venir varias preguntas de Gafi, porque van a venir las de las recomendaciones, pero van a venir, por ejemplo, en sus funciones. Aquí, ¿qué nos tenemos que ver? Ya hemos dicho que una de las palabras claves es la de estándares internacionales. Como bien dice Ramón, en la anterior nos podemos ir con la finta de estándares y pensar que es del Gafi, pero no. O sea, ¿cuál es la diferencia del Gafi? Dice que fija estándares internacionales y que promueve la efectiva implementación de las medidas legales, regulatorias, operativas para combatir el lavado de dinero y otras amenazas. Creo que esta de otras amenazas, o a veces la podemos ver como otras amenazas, o cuando leemos tanto como el mandato del Gafi o las CNRs,
Aquí hablan mucho en otras amenazas siempre ponen la de la proliferación de armas, ponen otras cosas que es lo que ya relacionan como otras amenazas, ¿no? Esto también es súper clave, que es, una de sus funciones es la evaluación mutua para determinar el grado del cumplimiento de los países, ¿no? Sabemos que el Gafi hace estas evaluaciones, o sea, México le ha hecho un par de evaluaciones en donde califica a los países qué tanto está cumpliendo, ¿no? Y a raíz de eso, pues también el Gafi hace la lista de los países, esta lista que nosotros conocemos como la lista negra o la lista gris, que los conocemos coloquialmente como los países no cooperantes, ¿no? O sea, que por ahí en el Citi, ¿no? Que nos llega ahí que, se modificó de acuerdo al Gafi, que entró tal país y salió tal país. ¿Por qué? Porque pues el Gafi está llevando a cabo estas evaluaciones, ¿no? O sea, sabemos los dos países que ya tienen muchos años en la lista negra es Corea del Norte y Irán, que esos no se han movido ahí de la lista negra. Y la lista gris, que están todos los demás, ¿no? Que esa es la que continuamente se está moviendo. Entonces, esta defunción de las evaluaciones mutuas, pues bueno, es una de las claves. Y esta, ¿no? También de identificar las jurisdicciones no cooperantes y responder a la creación de las guías. O sea, todas estas guías que vemos, pues son por estas que saca precisamente Gafi, ¿no? Entonces, ahí podemos como de alguna manera resumir las funciones más importantes en las que, pues bueno, al menos comprendiendo esas, como nos planteen la pregunta, podemos descartar, ¿no? También siempre hacen como la pregunta de su estructura, que es precisamente el ejercicio que tengo aquí, ¿por qué les puse como material muy recomendable que leyeran todo lo del Gafi? Porque pudiera haber una pregunta como esta, ¿no? Que dice, ¿cuáles son las funciones del pleno del Gafi? O sea, aquí no nos van a preguntar a lo mejor esto, ¿no? Que podría ser la pregunta obligada, que es la que nos aprendemos. No, pues es el pleno, el presidente, el vicepresidente, el grupo, secretaría, grupos de trabajo. También nos pudieran preguntar esa, ¿no? De cómo es su estructura. Pero ¿qué pasa si nos preguntan de una función en específico que viene en el mandato del Gafi? Entonces, por eso, sí, échenle una leída así. No son tantas hojas, ¿eh? Entonces, no está tan difícil leerlo. Y sí nos puede salvar de que nos hagan una pregunta como esta, ya más específico de algo que a lo mejor no la tenía. Sí, exactamente, o sea, Janet, venían preguntas así. De hecho, también en el último examen fue lo que vi, o sea, como que quitaron preguntas más generales como antes, y entonces ya hacían como preguntas bien en específico, y eso, aunque veíamos que las preguntas no eran estas largotas a las que de alguna manera nos asustamos en el 2016, venían las preguntas un poquito más cortitas, pero bien en específico. Entonces eso también lo puede ser más complejo. Entonces, ¿me ayudas a leer esto? Sí, ¿cuáles son las funciones del pleno de Gafi? Inciso A, nombrar al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, decidir sobre los estatutos de los organismos regionales tipo Gafi, aprobar estándares, guías e informes. B, nombrar al presidente del Gafi, decidir sobre los estatutos de los organismos regionales tipo Gafi, aprobar estándares, guías e informes. C, decidir sobre los estatutos de los organismos regionales tipo Gafi, administrar los recursos financieros, materiales y humanos asignados a Gafi. Y D, facilitar la cooperación entre miembros asociados y observadores, administrar los recursos financieros, materiales y humanos asignados a Gafi. Ok, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta en esta? Dice María Fernanda, creo que es la B, Ramón la B, porque es la que dice, porque la A dice CNBB, y la C y la D que como que sabe, ¿verdad? O sea, puede ser como que, pues, quién sabe si hará eso el pleno o no. Pero bueno, creo que la B es la respuesta correcta, y aquí la palabra clave para saber qué es la B
es que a lo mejor pudimos o no haber leído el mandato del Gafi, pero nuestro resumen, si hay algo que dentro de la redacción habla, cuando está hablando de la estructura y habla precisamente del presidente, dice, el presidente que es nombrado por el pleno del Gafi, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en esa pregunta fue así como de, a fuerzas es la B, o sea, la verdad es que no me sé qué es lo que más hace el pleno del Gafi, pero sé que nombra el presidente, ¿no? Entonces me agarro de una que sí me sepa, obviamente como dice Ramón, la A dice que la CNBB, ahí es la trampa, por así decir, a lo mejor no le lees bien o te confundes cuando lo vuelves a leer, y pues te puedes equivocar ahí con la A, ¿no? Pues nada que ver que nombre al presidente de la comisión, entonces pues no, o sea, no tiene nada que ver con lo que haría el pleno del Gafi, es la B, nombra al presidente, hace los estatutos, y bueno, la C y la D pues las quitamos por descarte, ¿no? Porque no habla nada de que nombra al presidente, pero ojo ahí, o sea, son las que nos pueden llegar a confundir, y pues darle una leída así generada a lo del Gafi, pues podría ser ahí nuestra herramienta para este tipo de preguntas un poquito más específicas que sí ya vi que metieron, ¿no? Y que pues de alguna manera subió un poquito ahí la complejidad. Bueno, el siguiente tema son estos organismos regionales de Gafi, que sinceramente en el examen pasado no me acuerdo que hayan preguntado sobre eso, o si acaso venía una pregunta, como que no fue tan significativa para mí, que no la noté, pero sí también sería otra de las preguntas que pudieran ser, que aquí pues básicamente es identificar las siglas, ¿no? Aprendérnoslas un poquito, y pues ver que en África hay un montón, ¿no? Entonces, bueno, los decimos cuáles son los organismos. Sí, APG es Grupo de Asia Pacífico sobre el lavado de dinero. Bueno, el GAFIC en español. Es que los que traen dos nombres es porque está en inglés, las siglas en inglés y las siglas en español, ¿no? Sabemos que GAFI en español es el Grupo de Acción Financiera, pero en inglés está como FATF, ¿no? Entonces, pues es como que nada más le cambian ahí la C y se fijan FAT, y GAFI, pues esa sería la traducción de inglés a español. Muy bien. GAFIC, Fuerza de Tarea de Acción Financiera del Caribe. EAG es Grupo Euroasiático. SAMLG sí, es Grupo Antilavado de África Oriental y Meridional. GABAC, Grupo de Acción contra el Blanqueo de Agentes en África Central. GAFILAT, Grupo de Acción Financiera para América Latina. GIABA, Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental. MENA-GAFI, Grupo de Acción Financiera para Oriente Medio y África del Norte. Y Moneyball, Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Antilavado de Dinero. Ok, muy bien. Si fijan también que trae dos, que el MENA-GAFI, también, o sea, lo único que cambia son las siglas de GAFI por las de inglés, ¿no? Entonces, bueno, ese sí hay que darle una leída a estas, tratar de identificar, aprendérnoslas. Y bueno, ¿qué es lo que hacen los organismos regionales de GAFI? Pues son como los representantes de GAFI en cada área, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros pues pertenecemos al de GAFILAT, y pues bueno, por ahí les recomiendo incluso seguir a GAFILAT en las redes sociales, porque de repente sus publicaciones suelen ser muy, muy interesantes, ¿no? De documentos que saca Gafi, y aparte pues cuando nos metemos directamente a GAFILAT, pues ya vemos documentos traducidos, ¿no? Porque si nos metemos directamente a la página de Gafi, la mayoría está en inglés, ¿no? Entonces, ya está padre que GAFILAT publica documentos y ya están traducidos al español, ¿no? Entonces, esa parte está interesante. Y bueno, nos metemos ya directamente a lo que son las 40 recomendaciones. Y bueno, ¿cómo están primero estructuradas, ¿no? En estas 7 áreas. Y pues estas 40 recomendaciones, primero pues hay que sí aprendernos las 40 al menos de nombre, ¿no? Empezando por eso. Ahí yo hice varias técnicas, ¿no? De podérmelas aprender, pero únicamente no se queda ahí, o sea, no nomás aprendernos el nombre,
sino sí más o menos tener un entendimiento de qué habla cada una de ellas, ¿no? Y bueno, aprendernos estas 7 bloques, pues nos ayuda a más o menos ubicar en cuanto al número, de cuál estamos hablando, ¿no? Siguiendo como esta lógica. Ok, de la 1 a la 2 son políticas y coordinación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De la 3 a la 4 es lavado de dinero y confiscación. De la 5 a la 8 habla de financiación del terrorismo y proliferación del financiamiento. De la 9 a la 23, medidas preventivas. De la 24 a la 25 habla de transparencia y titularidad efectiva. De la 26 a la 35, de poderes y responsabilidades de las autoridades competentes, y de la 36 a la 40, de cooperación internacional. Bueno, pues sí, aquí, por ejemplo, las que son más, ¿no? O sea, el área que abarca más es de la 9 a la 23, que estas que dice medidas preventivas, pues básicamente son todas las recomendaciones en la cual está basado nuestro marco regulatorio, ¿no? O sea, todo lo que vamos a ver en el área 2, pues se pudiera relacionar con estas medidas preventivas, ¿no? O sea, aquí es como que nos habla ahí del marco jurídico. Y bueno, aquí también tenemos como una relación, ¿no? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones que suelen venir en los exámenes? Por no decirles las más importantes, porque a lo mejor todas son importantes, pero estas sí son de alguna manera las que más vienen o suelen venir en los exámenes, ya sea referenciada por otro tema, referenciada en la misma parte del bloque 2 o referenciada en la parte 3, porque de ahí se desprende, ¿no? O sea, todo, ahora sí que todo lo que conocemos, de alguna manera, pues se derivó de las 40 recomendaciones, ¿no? O sea, entonces es como el manual, por así decir, a nivel mundial, de donde sale todo lo demás. Entonces, estas son las recomendaciones que sí las recomiendo yo más, leerlas un poquito más a fondo, aprendérnoslas bien, leer las notas interpretativas de al menos de estas recomendaciones, que pues son casi la mitad de las 40, ¿no? O sea, al menos ya le bajamos un poquito, pero igual sí dar una leída general a todo y enfocarnos un poquito más en estas. Y esas que puse en negrito son las que en mi examen de junio venía. O sea, venía una pregunta sobre la recomendación 3, que ahí referenciaba un poquito la de la Convención de Palermo y de Viena, o sea, sobre la definición, y referenciaba a la recomendación 3. Venía la recomendación 4, que en lo personal en esa pregunta yo me atoré un montón, porque como que era una recomendación que no le había puesto tanto empeño, o sea, a la 4, y que aparte, venía como muy específica. Ojo, esto fue algo que yo también detecté en este examen. Como que de las recomendaciones que venían incisos, como que está más fácil plantear la pregunta sobre de eso, porque esos incisos eran los que te preguntaban. Entonces, esas que traen incisos, hay que aprendérnoslas así, hacer como un diagramita, porque como que de esas son de las que están haciendo mayor preguntas. Entonces, esta de decomisos, hablaba algo así como que cuáles eran los elementos que tenían que utilizar para decomisar, ¿no? Y tú haces así como de, híjole, o sea, sí me sé que la 4 habla de decomiso y que obviamente tendrían que ser bienes lavados y demás. O sea, la verdad en esa pregunta usé totalmente la lógica. Pues quién sabe si la saqué bien o no, seguramente sí, pues pasé el examen, ¿no? Pero fue de las que sí me llegué a mi casa y me puse a leer la recomendación 4, porque fue así como que sí me sacó de onda la pregunta de la recomendación 4, ¿no? O sea, cómo estuvo planteada la pregunta. Otra también que venía era del financiamiento del terrorismo, pero venía de la nota interpretativa, no venía tanto de la recomendación en sí. También de la 8 venían 2 preguntas, o sea, estaban bien parecidas, pero no era la misma pregunta, o sea, y hablaba que cómo es que las organizaciones sin fines de lucro se pudieran utilizar para el financiamiento del terrorismo. Y también, si ustedes se fijan, en esa recomendación trae incisos, entonces obviamente la pregunta estaba basada en esos incisos. Y luego la otra pregunta, porque venían 2 de la 8,
estaba basado como en la parte general, que les digo, o sea, de hecho fue de que yo la identifiqué y me regresé y dije, ay, como que esta ya había salido, y la leí y no era exactamente la misma, de hecho la respuesta sí era diferente, entonces ya me regresé y vi que cuál era la lógica de esta segunda pregunta, pero por ejemplo de ahí eran 2 preguntas de una sola recomendación, que era la 8 de organizaciones y fines de lucro. Y también vino pregunta de la 26, que es la regulación y supervisión de las instituciones financieras, pero venía de la nota interpretativa, tampoco venía de la recomendación general, sino de la nota interpretativa. Y otra que también vino fue la de la recomendación 29, que fueron las unidades de inteligencia financiera. Entonces, bueno, esas son las que venían en el examen pasado, pero igual yo les digo, les recomiendo, pues de alguna manera, al menos poner más atención en estas recomendaciones, ¿no? Esto me ayudas a leerla. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la lógica de esta plantilla? Vienen las recomendaciones que yo les sugiero poner más atención, y aquí un poquito para mejorar el entendimiento que nos va a servir sobre todo en el área 2 es relacionar en cuanto a las leyes y las disposiciones de carácter general, cómo están relacionados, ¿no? Por ejemplo, en la recomendación 1, que habla de la evaluación de riesgos y enfoque basado en riesgo, pues está relacionado con el capítulo 2 bis, ¿no? Que conocemos nosotros como el de enfoque basado en riesgos, o que nos habla de todo esto de la metodología. Entonces, ahí como que viene relacionado, ¿no? El delito de lavado de activos, pues viene relacionado con el 400 bis del Código Penal Federal. El decomiso y medidas provisionales viene con los procedimientos penales del Código Nacional, algo así. El delito de financiamiento del terrorismo, pues todo lo que habla del 39.4 del Código Penal Federal. Las sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, pues también, ¿no? O sea, en el 39.4. Las organizaciones y fines de lucro tienen que ver con la ley antilavado, o sea, todo lo que es la ley FPORPI, habla mucho de cómo esas organizaciones pues son más vulnerables, ¿no? A poder ser utilizadas con esos fines. La debida diligencia del cliente, que está relacionado con el capítulo 1 y el capítulo 2 de las disposiciones de carácter general, que obviamente habla todo sobre la identificación del cliente o el usuario. La recomendación 11, que tiene que ver con el mantenimiento de registros, ¿no? Y pues también está relacionado con la conservación de expedientes, que aquí, ojo, en la parte del GAFI sabemos que son 5 años, y en la parte de las leyes sabemos que son 10, ¿no? Entonces ahí también identificar esa diferencia. La recomendación 12, que habla de personas expuestas políticamente, y que pues está relacionado con la identificación de PEPs y la guía anticorrupción. La 15 de nuevas tecnologías está relacionada con la ley FinTech. La 16, transferencias electrónicas, que también están relacionados con las disposiciones de carácter general en cuanto a la debida diligencia del cliente, ¿no? De cómo tienes que identificar o cuáles son los layouts para identificar en cuanto a las transferencias electrónicas. Los reportes de operaciones sospechosas, que también vienen en las disposiciones como los tipos de reportes que nosotros conocemos como los inusuales o las preocupantes, ¿no? La revelación OTP-NOF y confidencialidad de la 21, que tiene que ver con la reserva y confidencialidad de las disposiciones de carácter general. Las actividades no financieras, que tiene que ver con la debida diligencia del cliente, la 22, que tiene que ver con la ley antilavado de las actividades vulnerables. La 24 y la 25, que hablan de transferencia y beneficiado final, nomás que una habla de persona moral y otra de fideicomisos, pues también tienen que ver con los lineamientos del propietario real. La 26, que habla de la regulación y supervisión de las instituciones financieras, pues tienen que ver con las leyes aplicables al sector financiero, la regulación y la regulación que hay, ¿no? En materia de supervisión aquí en México. La 27, que son las facultades de los supervisores, pues tiene que ver con el reglamento de la comisión, las sanciones y demás. La 29, que es la de las unidades de inteligencia financiera, pues también tiene que ver con el reglamento de la Secretaría en cuanto a la UIF,
que nosotros tenemos, que aquí es administrativa y que por ahí intenta que ya sea híbrido, ¿no? Y la 31, que son las facultades de las autoridades de orden público, y pues tiene que ver con el régimen de PLDFT en el sistema financiero, ¿no? Entre comillas, pues la parte que hace o el papel que juega la FGR, ¿no? La Fiscalía. Y bueno, aquí puse otro ejercicio porque creo que fue una de las preguntas, digo, como les comenté, venía la pregunta de la nota interpretativa de la recomendación 26 y no de la recomendación en general. Entonces, aquí les puse en especial porque creo que en el paso de los exámenes, creo que una de las recomendaciones que siempre preguntan es esta, ¿no? La 26, porque precisamente habla de la regulación y de la supervisión. Pero para que vean aquí que no es suficiente únicamente leer la recomendación. Como les digo, en el examen venía de la nota interpretativa. Y fíjense aquí la diferencia. Si nosotros leemos la recomendación así general, habla de que los países deben asegurarse que las instituciones estén sujetas a una regulación y supervisión adecuada y que implementen eficazmente las recomendaciones de Gafi. Y si se fijan, la nota interpretativa habla de cómo es que se tiene que hacer esta regulación y esta supervisión. Porque si leemos así lo demás en lo que tiene que ver la recomendación en sí, habla de que los países no deben aprobar el establecimiento u operación de bancos pantalla. O sea, habla más bien de cuando sacan el permiso. Se fijan aquí también, dice, en el caso de las instituciones financieras sujetas a los principios centrales, las medidas de regulación y supervisión que se aplican para propósitos prudenciales y que son relevantes también para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y luego habla, las demás instituciones financieras deberán recibir licencia o ser registradas y reguladas apropiadamente y estar sujeta a la supervisión y vigilancia por propósitos de PLD y FT, ¿no? Si se fijan, o sea, como en resumen, la recomendación 26 habla de que debe haber una supervisión y una regulación, de que no tienen que dar permisos a los bancos donde tenga alguien que ver, o sea, que no vaya a haber un banco o una institución financiera que se fondee con recursos ilícitos o que sea un banco pantalla, ¿no? Imagínense estas empresas pantallas, pero que no sea una empresa, que sea incluso un banco pantalla, pues imagínense la magnitud, ¿no? O sea, obviamente la regulación o la recomendación general habla de cuando otorgan la licencia o el permiso para ser institución bancaria y que entonces debe haber una regulación prudencial, que es lo que vemos en la parte 2, ¿no? O sea, que están todas las instituciones financieras que se regulan en materia prudencial y de PLD, y los 3 que son SOFOM, centros cambiarios y transmisor, que se regulan únicamente en PLD, ¿no? Y que estos son los que tienen un registro, que lo renuevan 3 años. O sea, ¿de dónde saca eso la comisión? Pues de la recomendación 26. Entonces, fijan, la recomendación 26 general únicamente habla de eso, de cómo tienen que hacer el permiso, de cómo van a hacer la supervisión y a quiénes. Pero la nota interpretativa ya habla de cosas más específicas. Entonces, imagínense aquí, la pregunta estaba revuelta, o sea, te hablaban, o sea, la pregunta era específica de la nota interpretativa, pero te ponían opciones de la nota, de la recomendación 26 general. Y claro que te podías confundir, porque a final de cuentas todas hablaban de esa recomendación, o sea, de la recomendación 26, que habla de la supervisión y regulación. Entonces, pero fíjense, ¿qué dice la nota interpretativa 26? Aquí habla más bien de algo que ya sabemos, o sea, de supervisión. Dice, significa que los supervisores deben entender con claridad los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como inciso A, si se fijan, lo que les repito, o sea, siempre cuando una recomendación trae incisos, como que es más fácil hacer una pregunta de ahí. Y la B dice, deben tener acceso in situ y extra situ, ¿no? Que eso lo vemos
cuando vemos la parte de la supervisión de la comisión, que hay una supervisión in situ y otra extra situ. Entonces, ¿de dónde sacaron esto? Pues de la nota interpretativa de la recomendación 26, ¿no? Que la in situ es cuando te van y te visitan, y la extra situ, pues es que te piden toda esta información. Entonces, si la pregunta viene en cuestión de esto de in situ, extra situ, pues estamos hablando de que es de la nota interpretativa y no de la recomendación general, ¿no? Y luego también, esto que también siempre preguntan y no lo conocemos muy bien de dónde viene, porque casi nunca analizamos las notas interpretativas, casi siempre nos quedamos hasta la recomendación. Entonces dice, ¿cuál es la frecuencia o la intensidad que la supervisión in situ o extra situ debe aplicar a las instituciones o a los grupos financieros? Entonces dice, ¿en qué se tienen que basar? O sea, ¿qué tanta intensidad le tienes que dar a la supervisión? O sea, ¿a quiénes vas a visitar más seguido, o cómo vas a hacer para organizar tus recursos, ¿no? En esa supervisión. Entonces, obviamente, la parte general habla que entre mayor riesgo, mayor recursos. Entonces, por eso dice que primero tienes que entender con claridad los riesgos y luego ver cómo es que le vas a hacer la supervisión, si in situ o extra situ. Y luego cuando habla esta parte de la frecuencia, dice estas dos incisos. Los riesgos de lavado de dinero o activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Que era lo que les decía, o sea, ¿qué tanto riesgo tiene? Pues entre más riesgo tenga, pues visito más a ese. Y ve los riesgos que se presenten a nivel país. O sea, si se fijan, habla de lo mismo del riesgo de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, pero uno habla primero de la institución, de acuerdo a sus políticas, de acuerdo a sus controles internos, de acuerdo al tipo de institución que sea, y dos, considerar el riesgo a nivel país, o en otras palabras, pues estas NRs, ¿no? O sea, la Evaluación Nacional de Riesgo. Entonces, dice, la comisión tiene que hacer su supervisión. Digo, la comisión, o aquí, como estamos hablando de Gafi, pues dice, los países deberán hacer su supervisión in situ y extra situ, y entonces adecuar la frecuencia y la intensidad de acuerdo a esto. Entonces, si se fijan, aunque es la misma recomendación, es muy diferente la pregunta que te pueden hacer, si está enfocada a la recomendación y si está enfocada a la nota interpretativa. Y creo que en el examen pasado, los que de alguna manera no alcanzaron a pasar el área 1, fue porque venían bastantes preguntas, pero de notas interpretativas y no de la recomendación en general. Entonces digo, aquí ya en esta comparativa pues nos podemos dar cuenta que ahora sí que la cantidad de respuestas trampa que pudiéramos meterle a una pregunta, pues pudieran ser varias, ¿no? Y sería muy compleja identificarla. Entonces aquí yo les recomiendo que hagan como un esquemita y se fijen mucho en las recomendaciones que traen incisos, porque estoy segura que de ahí pues van a hacer la pregunta, ¿no? Porque pues de una redacción así general, pues nada más puedes hacer una pregunta que completen o que identifiquen una parte, pero cuando ya trae incisos, pues puedes hacer las preguntas estas de relacionar. Entonces, bueno, ya por ahí terminamos ya esta parte de organizaciones internacionales. Y pues vamos ya aquí a las nacionales, ¿no? Al régimen de prevención. No sé si hubo alguna duda de lo que ya vimos. Por ahí vi que escribió Ramón, dice, ni te dicen cómo deben desarrollar las supervisiones, sí. Sí, de hecho, hay muchas preguntas de esto de la intensidad y demás. Y hasta que no me fui a realmente analizar la nota interpretativa, como que me ayudó a comprender más. Incluso todo esto de in situ y extra situ, como les digo, lo vamos a ver en el área 3 de supervisión. Entonces, si tenemos como bien claro esta parte, se nos va a hacer más fácil comprender cuando llegamos al área 3, ¿no? Autoridades nacionales, bueno. Aquí, bueno, tenemos aquí como en general cómo está el mapa del sistema financiero mexicano, ¿no? Que está aquí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estos que le ayudan, ¿no? La Profeco, el IPAB, la Conducef, pero que ellos no están de alguna manera relacionados directamente con PLD, sino con más bien la parte de la regulación financiera.
Y luego tenemos aquí a estos, ¿no? Que son los supervisores, que está la comisión, la CONSAR, bueno, la Comisión Nacional Bancaria, la CONSAR, la Comisión de Seguros y Fianzas y el SAT, ¿no? Y este SAT pues aparece aquí por el tema precisamente de actividades vulnerables. Y pues como que cada sector, el de seguros y fianzas, pues tiene su propia comisión. Y bueno, aquí el que tiene la regulación, pues es la CNBV, ¿no? Y esto pues es lo que regula los fondos y fideicomisos públicos, que también están relacionados con el Banco de México, las fintech, el sector bancario, de los de ahorro y crédito popular, las instituciones financieras no bancarias y la parte bursátil, ¿no? Que básicamente así es como está el mapa, ¿no? Del sistema financiero. Y en régimen de prevención, pues esta tablita es como muy funcional, o sea, se puede analizar muy bien de cómo es que funciona este régimen de prevención, ¿no? O sea, cuál es el papel de cada uno de los supervisores, o sea, quiénes son los reguladores, quiénes son los supervisores, los sujetos obligados, y acá está como el caminito de cómo fluyen las funciones entre unos y otros, ¿no? Entonces, digo, aquí, muy importante analizar esta plantilla. ¿Me ayudas, Cheli? Para platicárselas. Sí. En sujetos obligados tenemos el sistema financiero y a las actividades vulnerables, que están en la parte de prevención y detención, identificar clientes, monitorear operaciones, detectar operaciones y enviar reportes a la UIF. En reguladores tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y a la UIF, que estos están en la parte de prevención y son la creación del marco jurídico, formulación de políticas, interpretación del marco normativo. En los supervisores tenemos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al SAT, al CONSAT, al de Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y al Banco de México, que también están en la parte de prevención. Y de inteligencia, pues tenemos a la UIF, que está en parte de prevención y detención. Ay, perdón, me pasé la parte de supervisores. Sus funciones. Sus funciones que son supervisar a los sujetos obligados del régimen de PLD y contra el financiamiento del terrorismo, vigilancia e inspección. Y las funciones de la UIF son recibir reportes de los sujetos obligados, analizar la información, diseminar productos de inteligencia realizados. En Procuración de Justicia tenemos a la FGR, a la Policía Federal y a la UIF. Y ellos están en la parte de combate, que son sus funciones es investigar y perseguir los delitos de orden estatal y federal, incluyendo los de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y por último están los que imparten justicia, que tenemos el Poder Judicial de la Federación, y ellos son los que están en prevención, detención y combate. Imparten justicia con apego al marco jurídico, garantizado el Estado de Derecho. Y bueno, aquí las flechitas que vienen abajo es cómo fluye, ¿no? O sea, primero los sujetos obligados envían la información de su cumplimiento a su supervisor, el review de reportes van directamente a la UIF y luego la UIF se regresa para dar retroalimentación de las prácticas, tipologías y demás a los supervisores, o también determinar directamente el nivel de cumplimiento o imponer sanciones, ya el de la parte del supervisor, pues al sujeto obligado, ¿no? En cuanto a estos reportes, o lo que tiene que ver también con la información de su cumplimiento. Y luego también la UIF, tanto camina hacia atrás, por así decirlo, o sea, la UIF da retroalimentación tanto como al supervisor y a los sujetos obligados, y la UIF también se encarga del envío de denuncias y la información de inteligencia, y luego la misma FGR le regresa la retroalimentación sobre la información de denuncias de inteligencia. Después lanza la consignación de investigación directamente al Poder Judicial, y el Poder Judicial identifica los elementos de prueba del delito admitidos, ¿no? O sea, ya cuando se trata de que sí sea un delito, ¿no? Entonces, si se fijan, pues así es como camina de alguna manera la información, y pues podemos ver en esta tabla muy general
cómo es que funciona el régimen de prevención en México, ¿no? Y bueno, con esto concluimos ya los temas. Aquí vienen bien poquitas preguntas, ¿eh? O sea, son 3, si se acuerdan lo que venía ahí en la guía, son 3 preguntas de este tema, y obviamente la pregunta obligada, una va a ser de la UIF, otra va a ser del supervisor, qué es lo que hace el supervisor, y otra va a ser de los reguladores, ¿no? Entonces esas 3 les van a preguntar qué hacen los reguladores, pues o qué hace, por ejemplo, alguno en específico como la UVA o la VD, qué es lo que hace en específico como regulador. Entonces, pues ahí no confundirse, ¿no? Entre lo que hace el supervisor y lo que hace el regulador, que es la creación del marco jurídico, o sea, los que hacen las disposiciones de carácter general son estos, ¿no? O sea, los que de alguna manera interpretan esas disposiciones de carácter general son los reguladores. Y los supervisores, pues son los encargados de la vigilancia y la inspección de que los sujetos obligados cumplan con estas disposiciones, ¿no? Entonces, esas son las preguntas, las 3 preguntas que siempre hacen en esta área, ¿no? Y bueno, con esto concluimos. ¿Qué fue lo que se les hizo más complicado? ¿Qué fue lo que más les gustó en cuanto a este tema? No sé por ahí cuáles son sus comentarios. ¿Qué se les hace más complicado? Yo pienso que siempre es un reto, ¿no? Lo de las 40 recomendaciones por abundantes y por la cantidad de información, y que no sabes realmente cuál te van a preguntar, y hay que estudiarlas todas. Pero pues también no sé qué es lo que más les gusta, las definiciones, era lo más fácil. Con esto concluimos esta sesión, y pues muchas gracias. No sé si tengan comentarios. Pues nada más ahí ponernos en contacto, por favor, Mariana, para bajar la información y comenzar a estudiar, por favor, porque la verdad es que no supe cómo. Ahorita traté de hacerlo y no supe cómo. Digo, no tiene que ser, lo podemos ver mañana si gustas. Sí, claro, cuando me digas, me mandas un mensajito y lo vemos, ¿sale? Ok, gracias. Oye, ¿nos van a dar acceso a estos videos de Zoom para luego volver a verlos? Sí, si se fijan, aquí está quedando grabado, y la intención es que los voy a subir precisamente aquí a YouTube como oculto, pues, para que no esté ahí público, pues, pero ahí les voy a pasar el link para que ustedes puedan verlo. Muchas gracias. ¿El primer examen ya está disponible para hacerlo? Sí, ya está disponible. Y el segundo, más tardecito ya se los voy a poner para que puedan también hacerlo. Quedan abiertos todo el fin de semana los exámenes, ¿verdad? Sí, está abierto hasta las 11:59 del lunes que viene. Y que igual, como les comenté al inicio, o sea, si alguien más me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por cuál situación no lo alcancé a hacer? Si lo puedo volver a abrir, sí, sin problema también lo podemos abrir en específico. Que aquí la intención es que sí vayamos ahí de alguna manera el avance conforme al calendario, porque también me gusta sobre las respuestas y los resultados de ustedes por ahí, utilizarlos como retroalimentación, ¿no? De repente ahí en la página me da como resultados estadísticos de cuál es la respuesta. De repente coincide, ¿no? Que la mayoría saca mal una u otra pregunta, y bueno, esa también es la que elijo para revisarla en los Zoom. Entonces sí es importante que contesten el examen dentro del calendario, pero igual, la verdad sí somos muy flexibles en cuanto a si necesitan que lo volvamos a abrir sin ningún problema, ¿sale? Oye, Mariana, y por ejemplo, en el cúmulo de exámenes nos vas a retroalimentar al final, o sea, ¿en qué crees que nos debemos de enfocar un poco más porque tengamos más debilidad? Digo, yo sé que sí, yo sola lo puedo sacar con los resultados, pero a lo mejor, yo puedo hacer un examen, no sé, 7 veces, ¿no? Y sí, ya en la 7ª, pues ya salgo bien y todo, y los otros menos veces, pero yo me voy a quedar con que sí lo pasé, ¿sí me explico? Tal área sí la pasé, y a lo mejor tú me dices, ¿sabes qué? Pero por tu cúmulo debes de poner mayor atención en esto. Sí, de repente te digo, es lo que utilizo en la sesión de Zoom precisamente para platicar eso, y también que ustedes hagan como la retroalimentación, y es la intención, o sea, de que este Zoom no sea tan
tan así nada más como que ustedes escuchen. Digo, sí repasamos todos los temas y hacemos la mención, pero también es como para tener este tipo de espacios para retroalimentación, y sí me fijo, o sea, créeme que o durante la semana, si veo de repente alguna cosa que me llama la atención, te mando un mensajito, o nos podemos poner en contacto también durante la semana. Si algo en específico también tú dices, oye, ¿sabes qué? Por más que ya leí este tema, por más que no lo entiendo, o cómo me recomiendas a lo mejor podérmelo aprender de una técnica mejor, o no sé, o sea, la verdad es que también está abierta la parte esta del acercamiento que puedan tener conmigo en cuanto a cualquier tema o cualquier duda que tengan de los temas en específico, la verdad con confianza, ¿no? Incluso así del examen, o sea, como tú dices, oye, me fue re mal en este examen, o me fue muy bien, ¿cómo ves? O sea, ¿lo vuelvo a hacer o no lo vuelvo a hacer? Eso también ya cada quien va midiendo, pero lo más importante, utilizando lo que dices, no es que lo pases, o sea, yo sé que la mayoría, en la segunda o la tercera, pues ya saca el 100, ¿no? Y ya dicen, pues sí pase todos, pero no, el examen no es para que lo pases o no lo pases, o sea, no es realmente por el resultado, al menos estos, los del curso, es totalmente un ejercicio para que tú vayas midiendo qué retención estás teniendo en los temas, o sea, y para que también practiques el tema de la lectura y del tiempo, porque los exámenes traen un tiempo de acuerdo a la cantidad de preguntas, un poquito basándonos en el tiempo que tenemos en el examen de la comisión. Entonces ahí tú también te vas midiendo tanto en leer más rápido, en la comprensión, en que traigas como ese ejercicio, porque a lo mejor pues no es algo que uno ande haciendo todo el tiempo, ¿no? Estudiando, haciendo exámenes. Entonces estos exámenes básicamente te ayudan para practicar esto. Obviamente el entendimiento del tema, pero también el ejercicio propio de hacer el examen, la lectura y mi capacidad de respuesta, ¿no? Al estar leyendo las preguntas. Ok, Mariana, muchas gracias. Sí, te lo voy a agradecer mucho porque, pues sí, yo creo que siempre cuando hago un simulador, como que mi fin es pasarlo, como bien dices, y con eso ya me siento como segura, pero te vuelvo a repetir, a lo mejor hago un simulador como 7 veces, y sí, a lo mejor en la séptima la paso, pero no, o sea, realmente el tema no fue tan afianzado, digamos. Sí, claro, o sea, ya también lo hiciste por memorización en ese ratito que más por comprensión. Entonces, exactamente. Sí, por eso, mira, hacemos básicamente